Bienvenido, Tauro. Mi nombre es Pablo y esto es Geobat Majifu, Escuela de Reiki. Recordarás que la semana anterior te comentaba que incluyo estas 4 lecturas de tarot que vamos a hacer a lo largo del mes en mi tratamiento inicial de Reiki, ¿sí? Y que lo denomino como la limpieza de la casa interior. Esa casa que debe ser ordenada, ¿sí? Hay que limpiar los muebles que son nuestros pensamientos y emociones. Entonces, en esta lectura de esta semana, lo que vamos a hacer es barrer a fondo esa casa, ver dónde está lo negativo, los aspectos negativos que tenemos que limpiar para que la casa interior vaya quedando más en armonía, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ir haciendo va a ser, más allá de esta lectura, ir picando un poquito en la lectura anterior, que es la lectura general de lo que había que trabajar, ¿sí? Entonces vamos a ir haciendo hincapié en la lectura anterior, de la cual te voy a dejar el link en la descripción de este video, para que puedas ir yendo y viniendo e ir estudiando este trabajo interior que te plantean estas cartas, ¿sí? Esta va a ser una lectura larga, ¿sí? En la que vamos a ver, como te decía, los aspectos negativos, pero también lo que está reprimido en nuestro interior, que no nos deja, en tu caso, conectar con esa energía de creatividad que nos salía como energía principal que había que conectar a lo largo del mes. Eso ya está sucediendo, ¿sí? Lo que te tocaba en la lectura anterior, dar un fin importante y trascendental en algo en tu vida, ¿sí? Empezar a escuchar tu voz interior, que ya estaba sucediendo a nivel subconsciente, pero que había que hacerlo consciente, y trabajar la materialización de la madurez interior para poder descubrir, ¿sí? O quemar el velo de las ilusiones en las que estábamos sumergidos por no conectar con esa creatividad de la que hablábamos en el video anterior. Así que bien, vamos a ver qué es lo que te toca esta semana. Más allá de que diga esta semana, es un trabajo que vamos a ir descubriendo y dándonos cuenta muy de a poco, ¿sí? Es esto lo que nos plantean estas lecturas, es ir desglosando y trabajando de a poco en ese trabajo interno que tenemos que hacer con nosotros mismos. Esta lectura se llama la lectura de la llave, que es la que abre la puerta hacia lo que está reprimido en nuestro interior, ¿sí? Entonces, para empezar, en la lectura anterior nos tocaba como energía principal que teníamos que conectar con la creatividad, con esa energía creativa que nos mueva a hacer cosas distintas o a hacer las cosas de manera distinta, aportando toda nuestra energía creadora hacia eso que queramos manifestar en nuestra realidad, ¿sí? Entonces, en esta lectura vamos a ver qué es lo que está frenando esa conexión con la creatividad que nos está pidiendo nuestro interior conectar. Y para empezar, lo que está reprimido, lo que tenemos que soltar y liberar para que esa creatividad empiece a funcionar y a manifestarse, en este caso es la carta de la fuente, es el as de bastos, el as de fuego, el as de acción. Entonces, ya de por sí lo que está reprimido, tal vez esa creatividad está sucediendo adentro nuestro, pero lo que está reprimido es el dar el primer paso hacia esa acción de concretar lo que esa creatividad me está pidiendo que exprese, ¿sí? Esta carta nos habla de encontrar esa fuente de energía que nos dé el impulso para avanzar hacia lo que nuestra creatividad nos está pidiendo que transformemos, que proyectemos, que exterioricemos, ¿sí? Pero todo este trabajo hay que hacerlo primero en el interior. Entonces, lo que está reprimido y que no te permite todavía ese libre fluir de la creatividad para poder manifestar la madurez es esa falta de acción, ¿sí? Esa falta de impulso de dar el primer paso, ¿sí? Pero esto también ya está sucediendo adentro tuyo, esta fuente de energía que te impulsa hacia lo nuevo. Ahora lo que vamos a ver es el por qué todavía no podemos accionar, no podemos descomprimir ese impulso energético, ¿sí? Ese impulso de acción que nos guía hacia adelante y hacia esa creatividad. Y en la parte de el yin, en la carta yin, ¿sí? Hablando de yin yang, nuestros aspectos positivos y negativos, masculino y femenino, nuestra parte femenina, que es la de los pensamientos y las emociones, nuestro mundo interior, nos toca esta carta
emocional justamente, ¿sí? Que es la carta del soltar. Es el 8 de agua, el 8 de copas. Y en esta carta vemos esa gota cayendo de la hoja, ¿sí? Hacia ese estanque. Y el agua en el tarot es el arquetipo de las emociones, justamente como este palo, ¿sí? El agua, las copas. Y nos está diciendo que a nivel interior, ¿sí? Hay emociones que están estancadas y que no se liberan, ¿sí? Por lo cual nos termina manifestando en esta represión de la acción, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay emociones que están estancadas, hay emociones que no estamos soltando con nosotros mismos, para con nosotros mismos y así para con el resto también. Entonces, lo que nos está diciendo esta carta, la información que nos da es que para poder accionar en esa creatividad y empezar a trabajar en la manifestación de nuestra madurez, ¿sí? Son emociones que están reprimidas y que no soltamos, ¿sí? Para el libre fluir emocional positivo que nos derive en la toma de acción ante esa creatividad que quiere ser expandida desde tu interior, ¿sí? Bien, estos dos aspectos que estamos viendo ahora son justamente lo que hay que trabajar para poder descomprimir la acción en este caso y de esa manera empezar a proyectar lo nuevo que queremos hacer con nuestra realidad. Bien, y esta carta es el aspecto masculino, nuestro lado yang. También nos toca una carta de mente, por más que sea el mundo exterior, ¿sí? Hay cosas mentales que nos están bloqueando la represión, que nos están bloqueando, perdón, la toma de acción, la toma de dar el primer paso. Y nos toca la carta de la política. Esta carta es una carta del palo de las nubes, del palo de las espadas, del palo de los pensamientos, y nos habla de que el político cuando está en campaña promete, 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 muestra una buena cara, ¿sí? Se pone una careta para que la gente lo vote, pero seguramente cuando llega al poder ya no cumple con todas las expectativas que decía y muestra su verdadero rostro. Que su verdadero rostro también se ahoga con sus propias mentiras, por eso está de esa manera, como un poco deshecho, como enfermo, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Su corbata se vuelve una serpiente que lo ahorca, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Se pone la careta ante sí mismo, para los demás en realidad, pero en este caso te pones la careta con vos mismo, te haces promesas que después sabes que no vas a cumplir. Entonces te terminás ahogando con tus propias mentiras, las que te decís a vos mismo. Mañana voy a arrancar la dieta, mañana voy a empezar el gimnasio, mañana voy a lo que sea, ¿sí? Lo que sea que te dé ese impulso a la creatividad, ¿sí? Pero que por posponer o por mentirte, bueno, empiezo mañana, empiezo pasado mañana, empiezo la semana que viene, terminás incumpliendo, te terminás mintiendo a vos mismo y eso también te genera esta emoción negativa que no se suelta y se empiezan a estancar las emociones y se empiezan a ensuciar y se empiezan a volver más densas. ¿Por qué? Porque en mi interior hay emociones que están estancadas, ¿sí? Y en el exterior me estoy prometiendo, estoy haciéndome falsas promesas, ¿sí? Que después terminan derivándome en ahogarme con mis propias mentiras ante mí mismo. Entonces ahí, obviamente que no se va a liberar esa acción hacia la creatividad. ¿Por qué? Porque si digo que voy a accionar y no lo hago, me estoy mintiendo. Y eso me sigue generando emociones negativas. Y al mismo tiempo, estas emociones negativas hacen que no tenga el ímpetu para accionar. Entonces, digo que me voy a accionar y me termino mintiendo también, ¿sí? Entonces, estas tres cartas se conjugan de esa manera. Por eso no podemos empezar a accionar, dar el primer paso hacia alcanzar esa madurez, manifestar esa madurez, ¿sí? Y conectar con esa creatividad que nos va a llevar a cosas nuevas, a trabajar y a manejarnos de manera distinta, ¿sí? Más conectados con nuestra propia esencia y con nuestra principal energía, ¿sí? Bien, ahora, a partir de acá, ¿qué hay que meditar, qué hay que trabajar para empezar a generar ese cambio desde esto que todavía es lo reprimido y lo que nos está sucediendo ahora, hacia lo nuevo, hacia empezar a trabajar la madurez
también de lo que está pasando en nuestro subconsciente, que nos tocaba la voz interior, la carta de la voz interior, esa voz de nuestro yo superior que nos está hablando, esa voz de nuestra esencia que nos está hablando. Y la forma de empezar a conectar con esto, ¿sí? Y empezar a volverlo consciente para llegar al fin de un ciclo importante y trascendental en nuestra vida, de lo que éramos conscientes, es llegar al fin de estas mentiras y de esas emociones estancadas, lo vamos a lograr trabajando y meditando en silencio. ¿Qué significa esta carta? Esta carta en un tarot más tradicional es la carta de la templanza. Es un arcano mayor, por eso también es una meditación importante la que nos está pidiendo nuestro interior. Esta meditación importante se trata de encontrarnos en el silencio, de ir a nuestro mundo interior a través del silencio. Justamente una meditación. Una meditación es lo que te propone sobre todo con esta carta. ¿Por qué? Porque la estructura de esta lectura, sí, en esta posición nos habla de una meditación. Pero en tu caso nos habla de conectar con nuestro silencio, ¿sí? De aquietar nuestra mente para así poder relajarnos como este rostro que se ve en el firmamento y que a la altura de su tercer ojo, de su entrecejo, aparece esa luna. La luna nos habla de nuestro mundo interior, de nuestra forma de sentir también. Entonces, una vez que nos encontremos y nos podamos relajar en ese silencio, una vez que podamos estar en relajación y en templanza con nuestro mundo interior por meditar sobre aquello, entonces ese mundo interior se va a reflejar sobre el agua, nuestras emociones, ¿sí? Y las va a aquietar, las va a tranquilizar. Y esta carta entonces va muy de la mano con esta del soltar. ¿Por qué? Porque si empezamos a meditar sobre nuestro mundo interior, que acá nos marca que son estas emociones estancadas, entonces vamos a poder relajarnos, ¿sí? Aquietar nuestras emociones, limpiarlas y purificarlas a través de esta meditación, de conectar con nuestro silencio y poder reconocer nuestro mundo interior en armonía, ¿sí? Para empezar de a poco a modificar esas mentiras que nos decimos a nosotros mismos, esas falsas promesas que nos hacemos a nosotros mismos, y a partir de ahí empezar de a poco a tomar acción ante esa creatividad que ya está fluyendo dentro nuestro. Entonces, en esta meditación también hago hincapié en la lectura anterior, en ese silencio, en este silencio que nos va a traer esta meditación, vamos a poder empezar a escuchar esa voz interior que nos habla y que nos da consejos y que nos guía hacia lo nuevo, ¿sí? Ya estaba sucediendo a nivel subconsciente. En esta meditación lo que te pide es que vuelvas consciente de lo que sucedía en la lectura anterior. Esto de empezar a escuchar los mensajes de nuestra voz interior, ¿sí? Esa voz de nuestra esencia, esa voz de nuestro yo superior que tiene todas las respuestas y que te va a ir abriendo paso y camino y te va a guiar para que puedas empezar a tomar acción ante esa creatividad que quiere salir a flote, ¿sí? Bien. Lo que también hay que meditar, esta meditación es un antes y un después, es el momento de quiebre e inflexión entre lo que estaba sucediendo dentro nuestro y con lo que tenemos que conectar a posterior, ¿sí? Te pido disculpas por ese ruido. Bien. La visión con respecto al mundo físico que tenemos que meditar en este silencio con el que nos tenemos que encontrar. En la parte del mundo físico te aparece este 6 de nubes también, este 6 de espadas de mente, ¿sí? Que es la carta de las cargas. Esta carta de las cargas nos muestra a ese esclavo cargando encima al burgués en ese camino ascendente de montaña. Y encima el burgués le genera más peso al esclavo, que es esa gallina que lleva en su sombrero. ¿Qué significa esto? Estamos en un camino ascendente de montaña hacia nuestra evolución, pero que estamos cargando con pensamientos del pasado, ¿sí? Que vienen radicados de estas emociones estancadas, ¿sí? Que nos genera, al generarnos una emoción negativa por estancamiento, genera un pensamiento un pensamiento negativo que después nos hace autoboicotearnos con esas falsas promesas que nos hacemos a nosotros. ¿Por qué? Porque vamos cargando con ideas viejas, ¿sí? Ideas negativas, ¿sí? Pensamientos negativos que nos dificultan más, de los que nos volvemos esclavos y nos dificultan más ese camino ascendente hacia nuestros objetivos,
¿sí? Entonces, lo que plantea esta carta es que a través de esta meditación podamos soltar primero las emociones, pero también los pensamientos, soltar estos pensamientos negativos, reconocerlos en principio y después liberarnos de ellos. Nos pide que nos liberemos de las cargas mentales que estamos teniendo, de los pensamientos que nos reprimen, los pensamientos degenerativos, los pensamientos negativos que tenemos ante nosotros mismos, ¿sí? Entonces, la idea de esta carta, a través de esta meditación, es que el esclavo que sos vos, esclavo de tus propios pensamientos, le digas al burgués: mira, yo estoy en este camino ascendente de montaña y vos me generás peso. Entonces, y encima, por estar pensando en que te tengo que cargar a vos, genero más peso, porque esos mismos pensamientos negativos derivan y radican en más pensamientos negativos, ¿sí? Entonces cada vez nos sentimos más pesados y más cansados mentalmente. Entonces este esclavo, nosotros mismos, le decimos a nuestros pensamientos negativos, ¿sí? A nuestros pensamientos limitantes, que ya no podemos seguir con ellos. Empezamos a liberarnos de estos pensamientos negativos que nos traía este camino viejo, ¿sí? En el que estábamos transitando y que no nos dejaba conectar con todo lo que hablamos en la lectura anterior. Entonces, una vez que este esclavo se libera del burgués, que son sus pensamientos, empieza a ascender ese camino de montaña hacia sus objetivos, ¿sí? Más libre, con menos peso, con menos carga. Entonces puede tener una mentalidad más ligera y estar más predispuesto hacia pensamientos positivos. Bien, en cuanto a la visión a la que hay que llegar en esta meditación en cuanto a las emociones, ¿sí? Y se conjuga también mucho esta carta con todo lo que ya viene pasando. Nos toca el 3 de acción, el 3 de fuego, el 3 de bastos, ¿sí? Que es la carta del experimentar. Y esta carta justamente nos habla de accionar a experimentar de maneras distintas a lo que nos planteaba antes estas emociones estancadas y estos pensamientos y promesas que nos hacíamos y que no íbamos a cumplir. Nos habla de accionar a experimentar de maneras distintas, ¿sí? Experimentar, por ejemplo, desde esta desconexión de esas cargas de pensamientos negativos. Entonces, bueno, como empiezo a meditar sobre todo lo que va pasando y sobre todo las cosas negativas que me traen estas dos cartas que no me dejan manifestar mi madurez, trabajar mi madurez, una vez que empiezo a trabajar mi madurez porque hay algo interno que me está diciendo a través de esta meditación lo que debo mejorar, ¿sí? Gracias a mi autoconocimiento, entonces la emoción con la que tenés que conectar es experimentar formas de accionar de manera distinta. Y a través de esta acción es como también vas a ir modificando de a poco estas emociones y pensamientos que te mantenían con la acción reprimida, ¿sí? Entonces acá ya la acción, ya empezamos un poco a dar el primer paso. ¿Desde dónde? Desde experimentar una emoción más positiva ante eso que queremos accionar. Nuestra emoción nos pide accionar de maneras diferentes, experimentar cosas nuevas, formas diferentes. Y en esta carta nos muestra esa chica, que es una princesa, que lo único que conocía de la realidad era lo que pasaba dentro del castillo. Un día se escapa, abraza a ese árbol, que era un árbol nuevo, ella no lo conocía, nunca lo había visto. Entonces, al conectar con ese árbol y abrazarlo, siente la energía del árbol. Entonces también te pide un poco conectar con la naturaleza, conectar con cosas de las que tal vez tenías prejuicio, que eran en realidad falsas ideas que nos poníamos para no accionar justamente. Con esta carta nos mentíamos porque no, como diciendo no, yo soy así, no voy a experimentar y hacer las cosas de manera diferente. Pero esas maneras en las que accionabas antes no te permitían un libre fluir y siempre te hacían derivar en los mismos resultados que por estas dos cartas que te tocan eran negativos. Ahora lo que te está pidiendo es tener una emoción de experimentar de forma distinta. ¿Cómo logras esta emoción de acción? Bueno, a través de esta meditación y de quitar tus aguas, ¿sí? Reconociendo el trabajo y la acción que debes tomar para mejorar tu realidad. Bien, y la visión que te va a traer desde el ser, desde esa esencia, ¿sí? Una vez que empezás a trabajar todo esto, lo que lográs, ¿sí? Es que esta meditación te traiga
desde el ser, de esa conexión con la esencia, esta integración de nuestra esencia con el resto de nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo mental, nuestro cuerpo emocional, ¿sí? Y es la carta de la integración. Esta carta nos muestra esa imagen, esa figura, ese rostro, ¿sí? Sosteniendo esa silueta, ese cuerpo, sosteniendo el yin yang. ¿Qué significa esto? Que es la integración de nuestras luces y nuestras oscuridades. A través de estos trabajos que vamos haciendo, vamos reconociendo cuáles son nuestras luces y nuestras oscuridades. Entonces ahí también reconocemos si son parte nuestra o son parte de lo que nos ofrecía el afuera. Como nos estamos conectando con nuestra esencia, ya sabemos quién somos realmente y desde dónde vienen esos pensamientos y emociones. ¿Vienen desde mi yo esencial o vienen desde cosas que fueron pasando desde el afuera y que me fueron limitando desde el afuera? ¿Sí? Entonces ahí reconoce sus luces y sus oscuridades y trabaja en pos de eso, en pos de iluminar sus oscuridades, como estamos haciendo en esta lectura, y en pos de realzar las virtudes, ¿sí? Esta carta también nos muestra de un lado un águila y del otro lado un cisne. Habla de la integración entre el poder de acción, nuestro aspecto masculino, ¿sí? Esta carta, tomar acción y dejar de hacernos promesas falsas, ¿sí? Entonces por eso el águila nos da la fuerza y el ímpetu del águila para tomar acción, pero también como trabajamos nuestro mundo interno y acá como te tocan nuestras emociones, también te pide hacerlo con la delicadeza, la belleza y el glamour del cisne, ¿sí? Conectando pasivamente y armoniosamente con nuestras emociones, estas emociones que estaban estancadas y que ya, gracias a este trabajo, vamos empezando a modificar y a purificar, ¿sí? Entonces, una vez que logramos eso, se forma este octavo chakra. A lo largo de nuestra columna vertebral tenemos 7 centros energéticos que son los chakras que sobre todo se trabajan en Reiki, ¿sí? Cuando se habla de este octavo chakra es esa conexión directa con nuestro yo superior que nos da los mensajes del universo, ¿sí? En conexión con nuestro mundo interno. Entonces, una vez que se abre este octavo chakra, esta carta dice que se genera un puente, ¿sí? Entre los dos hemisferios del cerebro, el cerebro creativo y el cerebro lógico. ¿Y qué significa esto ante tu situación? Significa que vamos a generar un puente entre nuestras emociones y pensamientos. ¿Por qué? Porque esta meditación hace que aquietemos nuestras emociones, que empecemos a experimentar y accionar ante emociones nuevas, ¿sí? Entonces de esa manera y liberándonos de estos agregados psicológicos y agregados mentales que vienen de afuera y que nos estaban generando peso, una vez que los liberamos podemos formar ese puente mental entre el mundo lógico y el mundo creativo. Entonces a partir de ahí conectamos con nuestra esencia y esa creatividad que está queriendo brotar, ¿sí? Que nos va a generar pensamientos más positivos, ¿sí? Desde la lógica, desde el cerebro lógico, desde el hemisferio más lógico del cerebro. ¿Por qué? Porque estamos accionando de manera diferente ante nuestras emociones. Entonces esto nos permite generar una emoción más positiva para generar pensamientos más positivos, así dejar de mentirnos, empezar a experimentar de manera distinta para empezar a dar el primer paso hacia esa creatividad que quiere ser expandida y que nos va a hacer trabajar la manifestación de nuestra madurez, ¿sí? Bien, una vez que meditamos sobre todo esto, a lo que llegamos, justamente con lo que decíamos esto de la mente, ¿no? Nos toca este 5 de nubes, este 5 de espadas, este 5 de mente, que se llama la carta de la comparación, y nos muestra ese roble y ese bambú. Y lo que nos está pidiendo esta carta es que dejemos de ser tan rígidos como tan rígido como el roble y empecemos a ser más flexibles mentalmente como el bambú. Tal vez estas cargas del pasado, estas cargas mentales, ¿sí? Que nos generaban peso, venga de que éramos muy rígidos con nosotros mismos, que teníamos los pensamientos muy tajantes. Entonces eso no nos permitía pensar de manera diferente y más a positivo para poder dar esos primeros pasos. Y esos mismos pensamientos rígidos nos generaban también ese estancamiento emocional. Entonces, con todo este trabajo, lo que vamos a lograr va a ser, al fin, poder volvernos más flexibles mentalmente para poder
empezar a conectar con este mundo interior, con esa voz interior que nos está hablando y que es nuestro yo superior, hablándonos a través de este octavo chakra que nos permitía esa conexión entre los hemisferios. Entonces, de esa manera podemos empezar a conectar con la creatividad. ¿Por qué? Porque nos liberamos de esas cargas mentales, eso nos generó emociones más positivas y nos volvimos más flexibles mentalmente como el bambú. Empezamos a aceptar ideas distintas para accionar en esa búsqueda de la creatividad, ¿sí? Y es ahí también donde, yendo a la última carta que nos tocó en la lectura anterior, nos damos cuenta de de todas las ilusiones que nos planteaba el afuera y que nos limitaban esa conexión con nuestra esencia y con nuestra creatividad. Esta carta te tocó también como final de la lectura anterior, ¿sí? La que envolvía toda la lectura. Entonces, acá, a partir de esta lectura y a partir de este trabajo interno que te pide tu interior realizar, ¿sí? Es como ya empezamos a llegar de a poco, por más que faltan lecturas, al final de este trabajo, ¿sí? Entonces, para la lectura siguiente, lo único que queda es, bueno, ya me desbloqueé con esta lectura. En la siguiente empiezo a ver mis virtudes, mi forma positiva, por así decirlo, de conectar con esa creatividad y empezar a manifestar ya la madurez que nos pedía trabajar, ¿sí? Bien, una vez que desbloqueamos todo esto, una vez que trabajamos todo esto, a lo que llegamos es a esta energía de la carta de la soledad, o en un tarot más tradicional, la carta del ermitaño, ¿sí? Que nos muestra ese anciano que encuentra su luz en la oscuridad, en base a sus experiencias y sabiduría. Entonces, ¿qué nos dice esta carta? Es un arcano mayor, es un 9 también, nos habla de una sabiduría suprema, ¿sí? Entonces, nos habla de conectar con nuestras experiencias y sabiduría en base a el por qué se daban estas dos situaciones, ¿sí? Ya sabemos que teniendo estas emociones y estos pensamientos vamos a estar en oscuridad. Entonces ponemos la sabiduría de todo lo que nos fue atravesando dentro nuestro para encontrar esa luz, ¿sí? Acá, con esta carta, yendo al ejemplo de la casa interior, ya barrimos a fondo y de repente, mirá, abajo de este mueble, que eran estos pensamientos y emociones, mirá lo que encontré, no sé, un objeto que, por así decirlo, un objeto que no encontraba hace un montón de años que sí que necesitaba. Eso lo que encontramos en esa barrida, en esa limpieza, es esa luz en nuestra oscuridad, ¿sí? Que viene arraigada de todas nuestras experiencias y sabidurías, ¿sí? Si nos estuvo yendo mal y negativamente hasta este momento, entonces sacarle el aspecto positivo a esas situaciones que marcábamos como negativas del aprendizaje que nos da en base a nuestra sabiduría y experiencia. A partir de ahí vamos a encontrar esta luz en la oscuridad que nos va a guiar hacia lo nuevo, ¿sí? Todo eso lo vamos a lograr a través de esta meditación, de encontrarnos en nuestro silencio y a partir de ese silencio conectar con la voz interior que ya nos está hablando subconscientemente, la volvemos consciente y así de esa manera reconocemos nuestro mundo interior y podemos aquietar nuestras emociones hacia lo nuevo, para que esa creatividad se expanda. Pero bueno, hasta acá la lectura del día de hoy. Eso lo vamos a ver en la siguiente lectura donde vamos a trabajar las virtudes, donde vamos a pasarle el trapo a esta casa, ¿sí? Y vamos a hacer que reluzca, ¿sí? Que brille. ¿Para qué? Para que en la última sesión, en la última lectura, perdón, ya podamos ver el antes y el después de lo que fuimos trabajando. Así que Tauro, espero que te haya gustado la lectura. Si te gustó te pido que me dejes un like, que comentes el video, ¿sí? Con eso me ayudas a que el algoritmo de YouTube haga aparecer mis videos también y que yo también pueda mejorar el servicio para estas lecturas que te estoy brindando. También te pido que te suscribas a mi canal y si querés una lectura personalizada te dejo en la caja de descripción mi Instagram y mis redes para que me pidas una consulta personal. Te mando un abrazo y que tengas buena semana.